Bueno, bienvenidos a todos a este mensaje. Realmente espero que sea de mucha bendición y bacano pues saber que en el cristianismo no todo es color de rosa y Jesús ya no lo había dicho. Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero no nos preocupemos porque Dios, Jesús, ha vencido al mundo. Entonces, qué chévere ser parte de ese equipo ganador, victorioso. Pero sí quería traer aquí a colación algunas historias de la Biblia que están registradas en la Biblia, en donde Jesús estuvo, pero no todo fue color de rosa. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, Paz, y hablamos un poquito acerca de 4/5 momentos o historias de la Biblia, en donde a veces nosotros nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué? Vamos entonces con el primero. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, si quieren, vamos entonces a conversar un poquito acerca de, bueno, muchas veces nosotros vemos a Jesús con grandes multitudes, haciendo milagros, vino a revolucionar. Tenemos que tener en cuenta que él estuvo mucho tiempo aprendiendo como un poco detrás de escena, pero ya cuando él empieza a dar a conocer su nombre, las personas lo conocían por los milagros, los prodigios, la sabiduría con la que él hablaba. Y había 12 personas que lo seguían, que son los 12 discípulos. Pero muchas personas iban en busca de Jesús gracias a las tormentas de su vida, no cuando estaban en su mejor momento. Y creo que algo de eso tenemos todos nosotros. Específicamente quisiera como abordar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, vamos ahí a ver, que Jesús estaba en diferentes escenarios, aunque no todo estuviera al 100%. Vamos a ver este primero que está en Mateo 8:23 al 27. Les dejo como las citas para que puedan a lo largo de la semana revisarlas. Pero recuerdo mucho cuando Jesús estaba en la barca, él ya estaba con los 12 discípulos, ya estaba pues empezando a ser conocido y llegó literalmente una tormenta. Y el título dice Jesús, estar con Jesús no significa una vida sin tormentas. Entonces este primer ejemplo es cuando literalmente empieza a haber una tormenta en medio del mar, pues los barcos antes no eran como son ahora. Y los discípulos se asustan un montón, no, no, no. Incluso Jesús iba dormido. Y ellos de verdad dijeron como no, pues aquí fue. Entonces, ¿qué hicieron? Fue correr a Jesús y les decían como, de verdad, esto está muy fuerte. Y hay algo que Jesús les dice y por eso lo puse ahí que me llamó mucho la atención es, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Entonces, era raro como saber que a pesar de que Jesús estaba ahí, no todo estaba en calma. Y él de alguna manera nos dice, bueno, en medio de tanta turbulencia, en medio de un bajón, ¿por qué temer? ¿Sí? Y ahí muestra como que el antídoto del miedo es la fe. Ese es uno de los ejemplos que quería compartir. El siguiente es cuando Jesús estaba en la boda, pero aún así se quedaron sin vino. O sea, ellos estaban en una celebración. Contexto, este fue el primer milagro, digamos, público de Jesús. Muchas bodas estaban sucediendo, la mamá de Jesús, María, estaba ahí, a Jesús lo invitaron con sus discípulos porque era ser humano también. Y entonces estaban como literalmente celebrando y lo que se utilizaba era que cuando uno iba a una boda, el anfitrión pues primero daba el mejor vino y luego cuando ya la gente estaba un poquito tomadita, pues daba un vino menos fancy, pero se acabó el vino. Y eso en la cultura tenía una connotación muy fuerte. Básicamente era como el Señor o los que ofrecen la fiesta, pues no tienen con qué seguir festejando. Y la boda era pues muy larga en estas épocas. Entonces, la mamá le dice, o sea, la mamá de Jesús le dice como, hey, nos quedamos sin vino y él le dice como, mamá, pero pues, ¿qué quieres que haga si todavía no, pues no me daba a conocer? Entonces, bueno, el punto lo pueden ver ahí en Juan 2 del 1 al 11, es que al final, pues Jesús les dice que llenen muchas canteras de agua y cuando va, digamos, el catador a probarlo, pues ya es vino. Y es increíble porque el catador le dice, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. O sea, era incluso mejor que el primero que había dado. Y esta, como les decía, fue la primera señal milagrosa que Jesús hizo y ahí como que se reveló su gloria. Entonces, qué chévere también saber que de alguna manera cuando nosotros estamos como en un momento de se acaba algo o cambiamos de plan,
el Señor literalmente guarda lo mejor para el final. O sea, como que yo decía, ni siquiera yo lo pude haber controlado y haber salido también. Otro ejemplo muy claro es cuando Jesús estaba dando un sermón, eran 5.000 personas. Y ya los discípulos les dicen como, bueno, Jesús ya, porque pues está haciendo tarde, la gente tiene que comer, pues despáchalos para que vayan y busquen ellos qué comprar para comer. Y Jesús les dice como, no, vamos a alimentarlos nosotros. Y entonces llega uno de los discípulos y le dice, pero esos son 6 meses de nuestro trabajo, o sea, tú quieres que nosotros gastemos en 5.000 personas para alimentarlas, eso es prácticamente 6 meses de lo que hemos trabajado. Y el Señor entonces les dice que traiga los panes, los peces y los alimenta. Solo tenían 2 peces y 5 panes. Y dice la palabra ahí en Marcos 6 del 30 al 44 que comieron hasta quedar satisfechos. Entonces muchas veces también nosotros en momentos de tormenta, de incertidumbre, de cambio de planes, de bajonazos, pensamos que Dios puede hacer algo, pero pues como para ponernos en nivel, como para nivelar la cosa, pero Él hace mucho más, o sea, quedar satisfechos cuando uno come no es fácil, créanme. Me encanta comer y realmente uno poder decir, wow, hubo suficiente e incluso sobraron, porque dice que sobraron. Son 5.000 personas, o sea, eran muchas, muchas personas. Incluso hay algunos teólogos o personas que estudian muy bien la Biblia, dicen que eran 5.000, pero también habían hombres, perdón, mujeres y niños que muchas veces no se contaban en la Biblia. Entonces, bueno, y la siguiente es como la misma pero dividida en dos. Recuerdo que Jesús estaba como dando un sermón en la casa de Marta y María, que eran súper amigas de Jesús, y su hermano Lázaro estaba como medio enfermo y se muere. Y Marta y María dicen como Jesús se murió. Y me fascina como literalmente saber que Jesús estaba con Marta y María, pero igual vivieron el dolor de perder a su hermano. Después Jesús lo resucitó, pero eso no quita, digamos, el hecho de que ellas sufrieron. O sea, y que Jesús estaba ahí y o sea, ellos vieron cómo Jesús permitió que ellas sufrieran algo que es supremamente natural, que es la muerte. Y obviamente ellas no sabían que no, lo iba a resucitar, ¿cierto? Y Lázaro era muy buen amigo de Jesús, era muy buen amigo de Jesús. Entonces, pues también me sorprende ver que a pesar de que Jesús tiene el final de la historia, Él nos permite pasar por el proceso. No nos va a hacer un spoiler o evitar un proceso por el cual necesitamos pasar. Finalmente, obviamente, pues en algún momento Lázaro murió y es eso, o sea, Jesús de verdad amaba a Lázaro, pero aún así permitió que él muriera. Y hay cosas que simplemente son consecuencia de nuestra humanidad. Muchas veces estamos en un lugar que no es color de rosa también por nuestras decisiones. Y eso hay que entenderlo, no, no todo puede ser culpa de Dios o del enemigo. Ahí nosotros también tenemos que llevar del bulto y tenemos que apropiarnos de las decisiones que nosotros hemos tomado. Esta es solamente la introducción para que vean un poquito a lo que yo me refiero con no todo es color de rosa. Jesús estaba ahí, Jesús estaba en la tierra y aún así la gente de alguna manera permitió el Señor que sufriera, que pasara por procesos, que tuviera incertidumbre, etcétera. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y quiero hablarles de un autor que yo vi en la universidad, porque me encanta que aquí uno también pueda como integrar su saber, su disciplina, su trabajo. Es un autor que habla mucho desde la psicología, que se llama Lev Vygotsky, y habla de algo que se llama zona de desarrollo próximo o proximal. Básicamente, este concepto dice que hay una diferencia entre el nivel de desarrollo actual de una persona y su potencial, ¿sí? Ahí en esa zona gris es donde se da el aprendizaje. Entonces, no sé si ustedes ven el punto, ese punto. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, ese punto refleja lo que sé que yo sé, ¿sí? Yo sé que sé sumar, por ejemplo. Yo sé que sé hacer un huevo. Yo sé que sé, no sé, jugar algún deporte o algún instrumento. Vamos a ver otro punto, ¿lo ven? Es este punto. Y ese punto lo que significa es lo siguiente, y es lo que sé que no sé. O sea, yo sé que yo no sé de astronomía. Yo sé que yo no sé de la Constitución como punto y coma.
Yo sé que no sé de ciencia, biología, ¿cierto? Matemática pura, como mi primo. Eso yo sé que no lo sé. Y es mucho más grande de lo que yo sé que sé. ¿Me están siguiendo o es un poco confuso? ¿Sí? ¿Saben qué saben? Listo. El siguiente es aún más grande. ¿Y qué creen que representa ese que está por fuera incluso de la diapositiva? Lo que no sé, que no sé. O sea, hay cosas que yo no sé que no sé. Y eso es aún más. Porque pues, si lo que sé que sé es esto, lo que no sé, que lo que sé que no sé es un poquito más grande, pues imagínense lo que no tenemos ni idea que no sabemos. Es muchísimo más grande. Y un poco ahí se está moviendo lo que les digo de la zona de desarrollo próximo. Pasamos a la siguiente y aquí sí quiero explicárselos un poquito más. Aquí llegamos ya como al desarrollo puro de la sesión. Tenemos un punto que es no saber, ¿cierto? Y tenemos otro punto que es saber. ¿Y nosotros qué es lo que normalmente queremos? Llegar de no saber a saber. ¿Qué quería, digamos, los discípulos cuando estaban en la barca? Pues saber que iban a estar bien, pero estaban en no saber. ¿Qué quería, pues, sus discípulos cuando estaban alimentando a 5.000 personas? Pues cómo iban a hacer para alimentarlas. No sabían cómo, pues querían saber. Y muchas veces eso que hay en la mitad se llama zona de aprendizaje, ¿sí? Ese tránsito entre no saber y saber es supremamente difícil para ser humano. Y de verdad que el Señor me ha como guiado de una manera súper bonita en ese proceso de confiar en Él, de entregar, pero también de ser diligente en lo que a mí me corresponde. Entonces, justamente por muchos años conversábamos con La Paz de, bueno, Señor, ayúdame a llegar hasta donde yo voy y a saber cuándo empieza tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu favor hacia mí y hacia mi vida. Entonces, normalmente uno quisiera, yo quise mucho tiempo, que esa línea entre el saber y no saber fuera súper recta, ¿cierto? Que fuera algo constante, que fuera suavecito, que uno pudiera día a día, pues como aprender alguna cosita para uno seguir avanzando y que uno sienta que va avanzando, ¿sí? Que uno sepa que sabe, que va a llegar a donde no sabe, pero que va a llegar. Pero realmente el proceso se ve un poco así. Muchas veces uno dice como, uy, no, o sea, no sé si está avanzando, retrocediendo, no sé si realmente es lo que el Señor quiere, después el por qué Dios me puso en esta situación, después uno como que evoluciona un poquito y dice, ¿para qué? Pero pues después uno dice como, no, el para qué es como la moda de no pregunto por qué, sino para qué, y yo sí quiero saber el por qué, ¿cierto? O sea, hay como un viaje súper aventurero entre entre esos dos puntos. Esto aplica desde el trabajo hasta con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, cuánta plata, en dónde voy a vivir, pero también en algunos problemas, con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá, con cosas que ni siquiera yo tuve el control, ¿sí? Como el divorcio de mis papás. Yo decía, o sea, ¿en qué punto voy a llegar a saber qué sé? Y había muchas cosas que sabía que no sabía y muchas más que no sabía que no sabía. Entonces, en ese proceso yo me encontré con frustración, ¿cierto? Frustración es cuando uno de verdad no entiende. O sea, y soy pedagoga y la frustración, déjenme decirle que es algo clave en el proceso de aprendizaje. Si uno no se siente frustrado, uno no aprende. Es así. Y eso era algo muy bonito que me enseñaba el Señor. O sea, es necesario pasar por la frustración para uno aprender. Porque si de lo contrario no tendría sentido hablar de aprendizaje, porque todos lo sabríamos. Pero recuerden que sabemos esto y que realmente hay una gama enorme de cosas que no sabemos. Y este es el momento perfecto para aclarar que el Señor sí sabe lo que sucede en ese círculo que se salía de la diapositiva. Él sí sabe. Entonces él me decía, bueno, puedes estar frustrada, pero yo estoy acá. Y el hecho de que yo esté acá no significa que porque yo estoy acá no va a haber tormenta, pero estoy acá.
Otra cosa muy importante que pasa dentro de ese proceso es la inseguridad, o sea, el no tener algo certero. Por eso, los procesos de enseñanza y aprendizaje pues están enmarcados en su gran mayoría de agentes educativos. Puede ser su papá, su maestro, una situación, la circunstancia, el entorno, todo educa, ¿sí? Y eso es lo que nos da un marco que nos permite en medio de nuestra seguridad sentirnos seguros. Pues si ahí está mi profe, ahí yo voy a estar bien. Si estoy aprendiendo a nadar y está el salvavidas, ahí en medio de esa inseguridad que siento porque yo no la dejo de sentir, ¿cierto? Cuando mi papá me estaba enseñando bicicleta, pues yo no dejaba de sentir frustración porque no podía e inseguridad porque de pronto me caía, pero de alguna manera ese agente educativo que es el Señor, solo por el hecho de uno saber que Jesús está aún en la tormenta, nos puede traer seguridad, ¿sí? Otro factor importante es la incertidumbre y es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Nosotros utilizamos resultados de aprendizaje que de alguna manera predicen en gran forma lo que un estudiante o lo que una persona esperamos que aprendamos, ¿cierto? Y de alguna manera la Biblia está llena de resultados de aprendizaje. Ser sabio, ser paciente, los frutos del Espíritu Santo, todo lo que el Señor enseñaba de alguna manera nos permite saber, bueno, hacia allá estoy orientada, hacia allá es que voy a llegar, ¿cierto? Entonces, qué chévere que todas estas cosas, a pesar de que las sintamos, porque es de humano sentirlos, no les estoy diciendo que no lo pueden sentir, es el colmo, no tendríamos fe, no, pero qué chévere que aprendamos a navegar ese espacio entendiendo que esto el Señor lo sabe y que de todas formas Él está ahí ayudándonos a llegar del no saber al saber. Otro factor es el dolor. Muchas veces nosotros tenemos situaciones ya sea provocadas por nosotros mismos o por otras personas que nos hacen sentir dolor. Ejemplo súper clave, por ejemplo, lo que les decía de los divorcios de mis papás. Pues yo ahí no tuve nada que ver, pero eso duele y duele muchísimo. Y yo no sabía y yo quería llegar a saber, pero ese proceso me dolió hasta lo más profundo de mi ser, ¿sí? Pero entendí a lo largo del tiempo que eso no quiere decir que Jesús no estuvo ahí. Claro ejemplo, María y Marta. Imagínate, tu hermano se murió. O sea, o sea, eso es uno de los dolores más profundos que puedes llegar a sentir. Pero Jesús estaba ahí. Y obviamente está este milagro de que Él resucita, pero ¿qué pasa si no hubiera resucitado? ¿No? Realmente son cosas que el Señor nos permite porque hay un aprendizaje detrás de, vamos a verlo después. Y el último, la duda, ¿sí? Que es un poco lo que recoge el tema de la frustración, la inseguridad, la incertidumbre del dolor. Es como, ¿realmente esto sí vale la pena? O sea, ¿realmente uno sí puede llegar a pasar del no saber al saber exitosamente? Y muchas personas hablan de la resiliencia. Esto, gracias, lindo, por compartirme ese reel. Muchas personas hablan de la resiliencia y hablan de que uno tiene que ser resiliente y eso implica como en medio de la frustración y todo, pues sobreponerse a eso y avanzar. Pero yo creo que cuando uno es resiliente, lo menos que uno siente es que está siendo resiliente. O sea, es un proceso en donde uno de verdad está frustrado, está inseguro, tiene una incertidumbre tenaz, un dolor a veces que te paraliza y una duda que hace que lo primero que uno quiere hacer es salir corriendo, es renunciar, ¿sí? Y me parece súper importante aprender a amar esa zona de aprendizaje. Muchas veces queremos el resultado, pero no el proceso. Mm, Y hablábamos un poquito eso en el grupo de jóvenes, de los hábitos y cómo los hábitos nos permiten generar sistemas y no enfocarnos en una meta, sino si uno tiene un sistema, digamos, claro, te va a permitir cruzar esta maraña de situaciones de una manera muchísimo más acertada. Y me parece también muy importante el tema de la tolerancia a la frustración y creo que esto va muy en contra de esta zona de aprendizaje. Yo no sé, profe, si estás de acuerdo conmigo, pero hoy en día los niños tienen muy poca tolerancia a la frustración. O sea, en el primer obstáculo, no, ya.
la vida no me va a funcionar, o en el primer error que ellos cometen, es que porque soy así, yo soy tal, 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 incluso uno mismo, qué boba, qué importante es ir como puliendo eso y no permitir que de alguna manera esa frustración nos derribe, nos haga salir corriendo, nos intimide, ¿sí? Y el éxito, muchas personas creen que el éxito o la importancia de esa resiliencia, ese éxito, es el resultado de llegar a saber lo más rápido posible. O sea, la gente dice, no, pues si ella no sabía y llegó a saber súper rápido, esa es una persona resiliente y exitosa. Pero no, hoy los invito a que podamos pensar que la resiliencia del éxito no tiene que ver con la rapidez de llegar del no saber al saber. Viene de la cantidad de tiempo que podemos tolerar estar en esa zona de aprendizaje. Porque entre más tiempo estemos ahí, así como el proceso del oro, ¿cierto? Cuando lo tallan, cuando lo funden, entre más podamos estar ahí y estar bien, bien no significa estar alegres, felices, dichosos, cantando, gozando, no. Estar bien en el Señor, entre más tiempo estemos ahí, muchísimo más exitosos y resilientes podemos llegar a ser. Y esto lo digo por eso, porque muchas veces uno piensa que en el cristianismo, pues siempre voy a escuchar a Dios, siempre voy a estar bien, nunca me va a hacer falta nada, nunca nadie me va a hacer daño, jamás voy a pasar por una dificultad, digamos dolorosa, dolorosa, digamos que dificultades normalitas, bueno, pero dolorosa, dolorosa, ¿por qué si yo estoy en el Señor? Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Justamente, como lo decíamos al principio en Juan, dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice tristeza, no dice aflicción, o sea, aflicción tiene que ver con algo profundo, tiene que ver con algo que se dobla, algo que se rompe, algo que es fuerte, ¿sí? Y ahí mismo en el siguiente renglón nos dice, pero no se preocupen, no se preocupen. Preocuparse es ocuparse antes de. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces me gustaría que ustedes pudieran pensar cómo en esta época ustedes tienen algo que no es color de rosa. Puede ser otro color, no color de rosa, ¿sí? Y la idea es que podamos entonces averiguar qué es lo que nos va a permitir aguantar lo máximo posible en esa zona de aprendizaje, entendiendo que no estamos perdiendo el tiempo, entendiendo que el Señor tiene un propósito más allá y sobre todo no teniendo una actitud de víctima, ¿sí? De mártir, de es que así lo quiso el Señor y yo me automisero o ¿sí? Conmisero, gracias, sino al contrario, es Dios tiene propósito y creo que eso es algo que no muchas personas tienen. Entonces, echando un poquito para atrás en mi vida, en mi trayectoria y diciéndole, bueno, Señor, ¿cómo me has guiado en este paso? ¿Qué cosas tú me has equipado o qué herramientas tengo yo para quedarme en esa zona de aprendizaje lo máximo posible para yo poder de alguna manera sintetizarlo y traerlo hoy acá? Entonces, vamos con estas tres cosas. Amor, convicción y obediencia. Creo que eso incluye muchas cosas y es mucho más profundo, pero sí me gustaría que pudiéramos ver amor. Primera de Corintios 13 nos habla de las características del amor. No vamos a profundizar mucho en ello, pero por favor leámoslo, porque el amor, la palabra nos orienta a concluir que el amor es una decisión que se demuestra a través de acciones, más que solo un sentimiento, ¿sí? Es algo que yo decido conscientemente, gracias, es algo que yo decido conscientemente y no solamente me lo guardo, o sea, eso se tiene que notar. Muy bacano que Carlos de me dice que me ama, pero y entonces, ¿cómo, cierto? ¿Cómo funciona esto? Que lo ha hecho muy bien. Pero sí hay características del amor, como es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Qué bueno que podamos realmente amar al Señor con esas características. Si tenemos eso, vamos a poder saber cómo manejarnos más en esa zona de aprendizaje. Convicción. La convicción, vamos a ver esta definición, y es una creencia que da forma a tu comportamiento. Es algo por lo que morirías, ¿sí? Entonces, cuando uno une el amor, ¿cierto?
que es algo un poquito más etéreo, como más, ¿sí? Más difícil de cuantificar, es algo que uno simplemente siente y decide y con una convicción, es decir, con una forma de comportamiento, podemos ver ahora qué es la obediencia, ¿sí? Porque cuando uno ama, pero no tiene una convicción clara, es muy difícil obedecer. Porque la obediencia es un acto de amor y sumisión. Acto de amor, ¿cierto? Y sumisión. Lo resume muy bien Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que es súper corto y súper conciso. O sea, ¿cuál es la forma en la que Dios sabe que yo lo amo? Guardando sus mandamientos. Ahora, no puedo amarlo si no lo conozco. Punto. Es imposible realmente uno amar a alguien verdaderamente, como lo dice Primera de Corintios 13, si uno no conoce a esa persona. Entonces vamos a la siguiente y esta es una ecuación. Amor más convicción produce obediencia, ¿sí? Entonces vemos que el amor o el acto de amor más grande que ha podido vivir la humanidad es Jesús muriendo por nosotros, ¿cierto? Fue una decisión y fue algo que es tangible, es una acción. Convicción. Por ejemplo, cuando descubrieron que la Tierra no era cuadrada, sino redonda, imagínense uno avecinarse en barco hasta se supone el filito de la Tierra. O sea, ellos estaban dispuestos a morir para probar que la Tierra era redonda, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la gravedad. O sea, ellos realmente sabían algo, creían algo, una creencia, y eso los llevó a comportarse de cierta forma para poder probar esa convicción. Y la obediencia, por eso pongo el cerebrito, pero también el corazón, porque no es solamente algo de convicción y raciocinio, que es lo que es la religión. Un, un, sí, un ciclo de cumplir normas y reglas vacías, sin entendimiento, sin amor, sin pasión y más basados en el temor. Y dice la Biblia, el amor echa fuera todo temor. Entonces es súper importante tener en cuenta como estos tres conceptos que nos van a ayudar a navegar en esa montaña rusa de llegar del no saber al saber. Y finalmente, ya está un poquito cerrando, podemos ver en Jeremías 29:11 que con Jesús las pruebas llegan, pero su fidelidad siempre estará ahí. Y me gustaría que hoy pudiera como echar un poquito memoria en su vida, puede ser ahorita que hayan sucedido cosas o dudas que uno pueda tener, muy enmarcados en este versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y me encanta saber que realmente Dios sabe ese círculo enorme, porque es como de mis formas favoritas de yo poder entregarlo todo. Em, Muchas veces nos concentramos en lo que podemos controlar, en lo que yo sé que sé. Admitimos que sabemos que no sabemos ciertas cosas, pero de verdad que es ilógico, hasta ilógico, uno pensar que puede llegar del no saber al saber tan directamente y sin tener frustración, dolor, incertidumbre, duda. Creo que eso es algo necesario y es algo que debemos aprender a abrazar, ¿sí? No a tener temor de, ay, no, o sea, me quedé groguis, como dice mi abuelita, como que me fui para atrás, esto me cogió por sorpresa. Qué chévere uno decir, bueno, empieza mi zona de aprendizaje, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Muy diferente a el cogerla en contra del Señor, a empezar a echar culpas, a cerrarnos y decir, pues esto no me debió pasar a mí, o sí, empezar a hacer como un diagnóstico de la situación y poder entrar a esas puertas de la zona de aprendizaje bien, ¿sí? Hidratados, fuertes, sabiendo ya calentados, ¿cierto? Para poder, avecinarnos en esta montaña rusa de verdaderamente es de esa oportunidad que Dios nos está dando para ser más como Él. Eso, eso resumiría todo y me gustaría, si pasamos a la siguiente, poder terminar con este versículo
pero también con un momento de, hablando de las artes, ¿cierto? De la música, con una canción. Me gustaría entonces que podamos todos ir a Santiago 1:12, no importa que lo estemos proyectando aquí, la idea es que pueda subrayarlo en su Biblia y podamos desglosar este versículo. Entonces hablamos de dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y quiero hacer aquí una aclaración y animarlos como un call to action. No esperar a que nuestra mayor recompensa sea la vida eterna. O sea, eso solamente va a suceder hasta que nos muramos. No nos conformemos con esperar al final del túnel y yo sufro toda mi vida porque es que al final del túnel voy a obtener. No, esa no es como la mentalidad de este versículo. Está hablando que en medio de la prueba debemos ser fuertes. Fuertes no significa no llorar, no estar frustrados, no sentir dolor, no. Eso no significa ser fuertes. Ser fuertes significa poner nuestra confianza en la persona adecuada, Jesús, y aprender. Eso significa ser fuertes. ¿Cómo te puedes hacer más fuerte? Aprendiendo desarrollando habilidades, ¿cierto? Manteniéndote firme. Y a lo largo de la vida hay cosas que el Señor nos permite y yo creo que todos lo hemos vivido acá. En medio de la prueba hay cosas que el Señor hace que nos ponen alegres, que nos traen paz, que nos dan refugio, una palabra rema, una conversación, un resultado que no esperábamos, ¿cierto? O sea, yo les animo a que no pensemos solamente y pongamos nuestra mirada en algo que probablemente puede pasar. No, o sea, el Señor nos está mostrando día a día cosas que pasan y eso nos van a ayudar, nos va a ayudar a hacer como estaciones, ¿cierto? Como, bueno, ya llegué hasta acá, vamos a continuar. Ya llegué hasta acá, vamos a continuar. Porque si no, nos vamos a encontrar, mi mamá siempre me ponía esta analogía debajo de una piscina, aguantando la respiración, ¿cierto? Empezando pues a sufrir por dentro y cuando menos lo esperemos, pues necesitamos aire. Y eso, yo no sé ustedes, pero cuando yo casi me ahogo en una piscina, uno no piensa en voy a hacerle daño a alguien cuando salga, o cierto, ¿por dónde será mejor salir? ¿Más por aquí o por allá? O qué pasa si me doy arriba? No, uno como pueda sale a respirar. Diferente es a que uno tenga un snorkel, ¿cierto? Y sea el Señor el que te diga, bueno, vas por aquí, ¿cierto? Y sigas respirando y si necesitas parar, paras, pero no permitas que tu humanidad, de alguna manera, crea que lo puedes hacer solo o crea que eres víctima de un sistema, ¿cierto? Arbitrario. O no, realmente es el Señor que nos permite entrar a esas zonas de aprendizaje. Y vamos con esta última diapositiva que tiene una canción. Les puse aquí como un pedacito y habla acerca de cuál es la seguridad que nosotros tenemos como seres humanos. Que aunque no lo podamos ver, con su brazo fuerte Él sostiene nuestra fe. La seguridad que tenemos es que aún en medio del dolor puedo naufragar, pero en tus brazos de amor seguro estoy. Y ahora, ya después de la canción, termina diciendo, y ahora puedo ver que has planeado cada parte del proceso, que las luchas y que todo lo que enfrento me guiarán para encontrarte en el desierto. Me gustaría orar para cerrar la grabación y luego en esta canción usted pueda de verdad cerrar sus ojos o sea, escribir, pero el Señor realmente le muestre y toque su corazón de la única forma que solamente Él puede hacer. Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, entender que tienes un plan de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas. Que realmente esas zonas de aprendizaje son para darnos un futuro y una esperanza que no avergüenza, Señor. Hoy admito, Señor, que muchas veces he estado en el punto de no saber y he querido súper rápido y hasta con atajos, he querido llegar al punto de saber. Pero hoy, Señor, entiendo que entre más esté en esa zona
en donde tú nos moldeas, nos tallas, nos afinas, nos das propósito, nos das forma, Señor. Entre más yo esté ahí, Señor, más puedo llegar a ser como tú, más madura puedo ser espiritualmente, más voy a poder llegar a ayudar a otras personas, más voy yo, Señor, a poder entender tus planes para mi vida, más misericordia, más gracia voy a poder tener, Señor, más capacidad de perdón, más resiliencia, más humildad, más amor, Señor. Y hoy, Señor, te pido que mi forma de pensar, mi forma de vivir no sea un obstáculo, Señor, para que de alguna u otra manera ese proceso de aprendizaje sea sufrido, sea dañino para mi vida. Al contrario, Señor, yo me dejo, Señor, yo me dejo a tus maneras, en tus tiempos, en tus formas. Y ayúdame, Señor, a realmente tener un corazón moldeable, humilde, Señor, para saber que hay mucho que no sé. Y para eso que yo sé que no sé y lo que no sé que sé, tú lo tienes en control. Y tú utilizarás eso para mi bien. Nadie más puede hacer eso, Señor. Solamente tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces.